En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano. Qué bueno que estamos estudiando la palabra y especialmente el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 22, verso 47 en adelante, donde Jesús es arrestado y es entregado por Judas. Así que el texto, versículo 47 hasta el 53 dice así: y mientras Jesús aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 discípulos, este iba al frente de esa turba y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes que venían con ellos, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, que eran los del Sanedrín: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos, habiendo yo estado con vosotros cada día en el templo, y no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y también es la hora de la potestad de las tinieblas. Aquí pues tenemos el relato del apresamiento, del arresto de nuestro Señor. Y lo arrestaron cuando ya Jesús había terminado de orar y estaba exhortando y enseñándole a sus discípulos de que deberían de orar para no entrar en tentación. Como ellos tenían 2 espadas, entonces vino una turba. Eso fue en la noche o en la madrugada, ya entrando en la primera, segunda, tercera vigilia, entrando a medianoche. Entonces vino una turba. Esa turba estaba compuesta, por lo que acabamos de leer, venían algunos de los del Sanedrín y los principales sacerdotes. Una turba también de gente mala, y también venían los que se encargaban de vigilar, de guardar el templo. Ahí estaban todos ellos con palos y con espadas, con armas. Y como Jesús a veces se confundía con sus discípulos, porque el Señor usaba la misma ropa que usaban los discípulos. El corte de cabello y la barba como los demás discípulos, y como usaba el hombre común en Israel. Así que
que Judas había dicho, al que yo bese, ese es él, y prenderle. Entonces ese beso era una señal de que a quien tenían que apresar, amarrar, arrestar, era al Mesías, al jefe de ese grupo, al maestro de esos discípulos. Y Judas se acercó al Señor y le dio un beso. Ese es el colmo de la maldad, por eso el Señor hace alusión precisamente a esta acción del traidor de Judas. Entonces dice el Señor a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, que es un título que habla de que Jesús es el Mesías, el rey que Israel estaba esperando. Entonces con un beso lo entregas y entonces los discípulos que tenían 2 espadas, uno de ellos le cortó la oreja a uno de los criados, hirió a un siervo del sumo sacerdote, Malcos se llama, y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús dijo que guardaran la espada, tocó la oreja de la persona, se desprendió y el Señor tocó y le restauró la oreja. Entonces el Señor reprocha a los ancianos y les dice, ¿y por qué me vienen a apresar a esta hora? Como si yo fuese un ladrón o como si yo fuese un delincuente. ¿No estuve yo todo el tiempo predicando en el templo? ¿Por qué no me prendiste en esa ocasión? Y entonces contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, y no extendiste las manos contra mí. Porque lo que el Señor está diciendo es, no soy un ladrón, no soy un delincuente, lo que yo he predicado respecto a la palabra de Dios, lo he hecho a plena luz del día, en un lugar sagrado como el templo. He predicado el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Por qué no me prendisteis? No lo prendieron porque nadie podía refutar lo que Jesús predicaba y enseñaba respecto a la palabra de su Padre Celestial, porque nadie tenía la sabiduría que él tenía y porque nadie podía contradecirle las enseñanzas que él impartía. Todo lo contrario. El Señor Jesús siempre respondió a las preguntas de ellos. El Señor los remitió a las Escrituras para que las escudriñaran, porque esas Escrituras daban testimonio de Él. Y Él predicaba de tal manera que la gente decía, nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Algunos fariseos, algunos escribas, algunos líderes del Sanedrín y sacerdotes no podían contradecir lo que Jesús enseñaba. Y por eso el Señor les dice, no estuve yo predicando en el día durante todo el tiempo en el templo delante de vosotros a plena luz del día. Nunca enseñé a escondidas. Lo que yo enseñé y proclamé es palabra de Dios. ¿Por qué no me prendiste en ese tiempo? Bueno, el mismo Señor da la respuesta. El Señor dice en el verso 55, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas.
Es decir, como todo estaba profetizado y como Dios es un Dios que tiene gobierno sobre todas las circunstancias de la vida de los seres humanos, por cuanto Él es soberano, Él no había permitido que Jesús fuese apresado antes de tiempo. Ya había llegado el momento, más o menos 3 años de ministerio, y había llegado el momento en que Jesús tenía que entregar su vida por nosotros. Había llegado el momento en que Jesús tenía que morir en el lugar de los pecadores y había llegado el momento establecido por el Padre Celestial y por eso Dios, el Padre, había permitido que a Jesús lo arrestaran. Eso es lo que está declarando Cristo con estas palabras. La soberanía, el plan de redención, la soberanía de Dios. Él dice, mas esta es vuestra hora. Este es el momento en que Dios ha permitido que ustedes me apresen. Y es la hora de la potestad de las tinieblas. Es la hora y el momento en que el diablo y sus demonios me apresen, vengan contra mí. No debemos de olvidar que antes de que Judas fuera a donde los sumos sacerdotes para ofrecer a Jesús a cambio de dinero, el diablo había penetrado en Judas. Eso está bien explicado en las Escrituras. Así que hay una conspiración. Sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseos, escribas, gobernantes de Israel, algunos miembros del Sanedrín, mucha gente ignorante, mala, la turba, y todos ellos en conspiración, pero también está el diablo que está moviendo los hilos porque está impulsando a esta gente hipócrita, a estos religiosos hipócritas, para apresar a Jesús, porque tienen envidia de Jesús y porque lo odian. Ya Jesús había dicho de ellos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque me queréis matar. Aquí pues todos esos personajes, incluyendo al diablo y a los demonios, están en acción en el momento de arrestar a nuestro Señor. Ya es la hora de ellos y la hora de la potestad de las tinieblas. Ya Jesús había profetizado eso, que en su apresamiento, en sus padecimientos y en su muerte en la cruz, esos poderes, los poderes políticos, los poderes religiosos y los poderes de las tinieblas se iban a manifestar contra él. Ya Dios lo había permitido, estaba ya destinado que así sucediese. Cristo está señalando que Dios en su soberanía permite que en ese momento el Señor sea apresado. Cuando Él muere en la cruz y después de muerto resucita, todo eso estaba ya planificado de parte del Señor. Y ya el Señor les había hablado a los discípulos diciéndoles que Él era el pastor de las ovejas y que ese pastor de las ovejas, que es nuestro Señor, Él dijo, hablando de su muerte, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Yo tengo el poder de poner mi vida y de volverla a tomar. Está hablando precisamente de su muerte expiatoria en la cruz y está hablando de su
resurrección. Y el hecho de que él dice, a mí nadie me quita la vida, lo que se está hablando es de la soberanía de Dios, que para que se cumpla, que el plan redentor de Dios, tenía Dios que permitir que los poderes religiosos humanos, poderes corrompidos y los poderes espirituales, Satanás y sus demonios, Dios permitió que vinieran contra el Señor, lo apresaran, lo hicieran padecer mucho y lo crucificasen. Bien, entonces el Señor habla de estas cosas y habla también de la soberanía de Dios. Este es el momento en que comienza el Señor a padecer. Lo arrestan en la noche y lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Ahí también fue requerido el Señor respecto a su identidad, y habiendo ellos encendido un fuego, dice, en la casa del sumo sacerdote, en medio del patio, se sentaron alrededor la gente que lo había apresado. Y Pedro se sentó también entre ellos, porque aunque todos habían huido, Pedro de lejos seguía a Jesús. Él estaba interesado en saber qué le iba a pasar al Señor. Se puede decir que a la verdad Pedro muestra un cierto grado de valentía en relación con los demás discípulos que habían huido. Había otro discípulo también que lo siguió de lejos. Bueno, allí Pedro se sentó en el patio de la casa del sumo sacerdote. Aquí dice que Pedro le seguía de lejos. Y habiendo esa gente y esa turba encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y mañana, amados hermanos, vamos a continuar estudiando este pasaje del apresamiento de Jesús y también del momento en que Pedro cumplió la profecía, porque Cristo le dijo, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Pedro había dicho, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Mañana entonces estudiaremos el versículo 54 hasta el 62 de este libro de Lucas, capítulo 22. Lo espero pues a usted mañana. No deje de escuchar esta palabra para que usted y yo tengamos bien claro todos los acontecimientos previos a la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. Hasta mañana. Dios le guarde y le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.